lugar principal donde va a ser la ceremonia. Y creo que en 2 horas va a empezar la ceremonia de Mehendi, donde pones henna en mano de la chica. Y decoración es típico estilo rajasthani, porque hay muñecas, miren, y sombrero. Hello. Las detalles, a ver. Aquí es el bebida famosa té de India con taza. A ver. Salud. Vamos a desayunar. Es el primer día del matrimonio. A ver, Bombón, ¿qué estás desayunando? Nos estamos engordando antes de la fiesta. Es idli, es vada, es chila, que yo intenté hacer 5.000 veces en casa, pero ya. Ay, qué rico, chila con panir, ¿no? Sambar y chutney de coco. Y aquí yo voy a comer así porque de verdad yo no le entro a la comida india como desayuno. Buenas tardes. Pero antes de empezar este video, ya tú sabes, mami, ¡tírate la pista! Kushis, ¿cómo va la vida por este lado del mundo? ¿Todo bien? Pepper nice como siempre, ya estamos bañaditos, peinaditos y perfumaditos. Hoy día estamos celebrando la famosa celebración del Mehendi, o la noche o la tarde de la henna, donde te pintan la mano, ustedes ya saben. Y pues la novia ha pedido un color código que es verde, por eso todos estamos vestidos de verde. Sin más que decir, chicos, porque estamos con el tiempo, es una cosa que me tiene loca. Estamos hospedados en esta halwa. Es como un palacio antiguo. La novia ha alquilado este lugar para todos los invitados, ha arreglado el cuarto, el desayuno, el almuerzo, la cena y también este lugar donde aquí se va a celebrar la ceremonia. चोट होती है देखिए एक दिन यारों भूल गए संडे की पड़ गई माँ से भागेगा और सीधो साधो मारो भाई मारी भाभी A ver, Kushis, les cuento pues que se baila como contando historias chistosas, como poemas. Entonces cada familia tiene que salir a bailar. Hemos regresado a ponernos nuestras mascarillas porque vino la policía. Ay, madre mía, ¿qué? Están supervisando. Se aprende, chicos, la próxima tienen que analizarlo muy bien. Si es en un patio, un jardín, hace calor. Porque ahorita siento un poco de calorcito, ya que esto tiene mangas. Pero bueno, sigamos bailando. Miren, Kushis, la suegra de la jefa está poniendo mehendi. Feliz. Su diseño. Como siempre hay competencia entre mano derecha e izquierda, las mujeres que están haciendo quién va a poner mejor mehendi. Very good, बुआ, दबा के खाओ, दबा के खाओ. Panir, बहुत सारा पनीर. Comiendo queso. So, tengo como 4 tías paternas y uno falta, va a venir. Y número 1, número 3, número 4. Mi tío grande, mayor. Y él es su hijo. Y acá está su hija, Neha. Ella es su madre de Neha. Esposa de mi primo y su hija. Hi, Anya. Dika ji. Mehendi dikhao. Kaisi mehendi? Wow, bonita.
बुआ मेरी पत्नी कैसी लगी? Beautiful. Y mi vestido de mona. Ayer me dijo que tenía vestido de mona. Mira, estilo indio, ponen marca negro atrás de su cuello. ¿Para qué? Para que no me... Para que no te toca mala energía. Me cuida, ¿no? Sí, te cuidan todo. Tú querías darme beso delante de tu tía, ¿no te da vergüenza? Y mi tía me dijo, no te hace esto drama aquí ya, te golpeo con mi sandalia. La jefa tiene su cambio de poner su mehendi. Llegó mi tía segunda. Buah, namaste. Namaste. ¿Qué hijo? Ella es la segunda. Ahora ellas están número 1, 2, 3 y 4. Ella es la más chiquita de todo. Mis padres eran como 9 hermanitos y hermanos. 4 hijas y 5 hijos. Terminó el trabajo de la jefa. Mi amor, ¿cuál te gusta? ¿De derecha? De izquierda. Buaji. ¿Cómo? Que ella es mi tía favorita porque es la más dulce, la más jovial. Así, dale beso. Ay, no me da vergüenza. Mi suegrita, no les enseñé su sari. Ahí está su sari verde. Meti panir. Ya, amor. Madre mía, me muero muerta. Miren, Kushi. La cebolla entera lo ponen, así vas a comer la cebolla. Esta bolita lo enseñé en Varanasi. ¿Dónde se cocina? Si se acuerdan, premio para la cuchicienta. Esta bola me encanta. Vamos a comer. No, este es mi platito. Búa. Segunda búa. Tercera búa. Cuarta búa. Hola. Yeah. Ya estamos cambiados nuevamente. No se asusten que no ha terminado del todo. Ha terminado la primera ceremonia, que es la ceremonia, ya saben. Aquí está el mehendi. Esto de aquí es un accesorio de la novia, así que hay un día especial para esto. Todo se considera auspicioso, chicos. Este para la prosperidad de la pareja. Normalmente cuando nosotros imaginamos una fiesta, pues estamos pensando que es hasta la madrugada, que todo el mundo termina borracho, pero aquí no, Kushis. Ustedes se han dado cuenta, son como 3-4 horas de fiesta, o sea, una ceremonia y ahí nomás termina. Ahorita son sober, nadie ni toca la bebida. No, nada de trago ni nada. Ahorita son aproximadamente las 2:30 de la tarde y nos estamos yendo al mercado a comprar algunas cosas pues que al bombón suculento le falta para completar su outfit. Y hemos pensado pues comprarle un regalo a la novia. En realidad aquí regalan pues lo que son lados de la novia le regalan a la novia y lo que son lados del novio le regalan al novio. No es de que le tengo que regalar una olla, algo para la casa. No hay esa costumbre. O sea, ella está esperando de repente algo para ella, como un anillo, un reloj, una cartera. Así que vamos a ir a comprar el regalo porque mañana es el matrimonio. En la noche es la fiesta de compromiso, o sea, donde intercambian anillos. Medio raro, ¿no, chicos? Así es aquí. Primero se comprometen, un día antes se comprometen, o sea, se ponen el anillo y al día siguiente se casan. El hotel donde estamos cuesta aproximadamente... ¿Cuánto te cuesta la noche, amor? Para un cuarto completo el lugar. Un cuarto, porque completo ya para qué les digo los $100, ¿no? Como $100. Como en un cuarto estamos los 4, ¿no? Mi suegra, mi sobrina y nosotros. Entonces yo quería alquilar, pero no podía, pues tuve que aguantarme porque no me voy a gastar en 2 días $200 así nomás, porque si solamente quiero baño propio. No, 3, baby, 3, no 2, 3 noches. 3 noches, ya ves. Entonces dije no, mejor la aguantamos y me ahorro los dolarinchis. Entonces, chicos, ya es hora de la fiesta llamada Sangeet y también la fiesta llamada Sakai. Sakai, ¿no, baby? Sí, compromiso. Sí, que es la fiesta de compromiso. Ahorita me estoy yendo a la peluquería. Les cuento que son 2 días importantes. La primera es Sakai, que es como la fiesta de compromiso donde intercambian los anillos, y la segunda fiesta muy importante es el matrimonio. No te vayas a emocionar, como a que preocupar que la fiesta de Haldi, de Mehendi y otras fiestas que mañana también se van a celebrar no es tan importante, son ceremonias como pequeñitas. Así que decidí ir a la peluquería porque yo ya sé cómo es ese tipo de eventos, ya me tocó experiencia, pues sí. Creo que la primera vez que fui
Fui demasiado sencilla, muy sencilla. Me acuerdo, no, baby, ¿te acuerdas la primera vez que fui al de Randir? Ah, sí, Súper solo sencilla, lavar tu chicos. cara. Sí, así como ahorita estoy y creo que con un vestido como este creo que está mejor. No, baby, este era la... Muy suculento, ha hecho todo por mí. Ha reservado un parlor porque de verdad es que no ha habido tiempo y no sé ni qué me voy a hacer ni nada. Supongo que voy a pedir aquí como que me puedes ayudar con algo. Oye, mira, amor, ¿dónde me has traído? Todo vacío está, parece Película de horror. película de terror, oye. Que la gran mayoría son improvisados, o sea, ellos aprenden mirando, no quedan estudiados. Pues aquí todo el mundo quiere ser ingeniero, doctor, ¿no? Entonces este tipo de cositas pues no lo estudian. Siento que todo lo está haciendo con la mano nomás. Pushis, ¿qué es esto? Me estoy asustando y yo que me compro brochas, que me asusto por comprar brochas, beauty no sé qué cosa. Ahorita estarán diciendo, Dios mío, Natalie, yo que tú me salgo corriendo de este parlor que anda tocoteando mi piel. Tengo que estudiar para hacer esto, tengo que estudiar, estoy pagando $30 para que me hagan esto nomás, Dios mío. No puedo entrar adelante. Miren nada más el traje del bombón. Está como que azul aquí en la cámara, pero en realidad es morado con unos detalles, no sé qué cosa. ¡Uy! Casi me caigo con patas arriba con solo ver al bombón suculento. Cuando lleguemos a la fiesta, que estamos bien apurados, pues les voy a enseñar. Y también les voy a enseñar el outfit porque aquí estoy como que, Dios mío, es que es grande, pues, cushy. Arregladitos, bañaditos, peinaditos y perfumaditos. Oye, me olvidé perfume, baby. Ay, amor, tú hueles flores sin nada, mi amor. Yo que me compré el no necesitas perfume. ningún perfume de este mundo. Eres una rosada, mi amor, rosa. Lily. Me fui a la peluquería así, normalita, bañadita nomás, pero me olvidé el perfume y ya no regresé al cuarto porque estamos súper apurados. Ya estamos arreglados, ustedes pueden ver mi maquillaje, me da, no sé, salí de la peluquería asustada, como que, Dios mío, de verdad que nunca en mi vida me he visto de esta manera, con este collar. Siento que hasta estoy más maquillada que en mi propio matrimonio. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Que estoy maquillada de la misma manera que mi matrimonio? Un poquito más, ¿no? Casi. Pero porque Sí. asustada, mi amor, te veo linda y yo, el señor Bombón, el chico más quemado del mundo, ni necesita ni ningún peluquería. Yo me arreglé mi propio en mi casa. Ese es el saco que eligió al lado de mi suegrinchi. No sé si ustedes pueden observar, tiene como un color rojizo. La corbata de color guinda. Muy bien, querido bombón suculento, a él no le importa, él se siente divino. Voltee, por favor. El detalle de la camisa me encanta, no sé si se podrá notar. Es una camisa con detalle, Con diseño. con diseño, no sé, el bombón Con suculento le diseño encanta. rajasthani. Wow, bombón, tú sí te has esforzado total. Se ha puesto un pañuelo, no sé. ¿Dónde has conseguido esto, baby? ¿Cuándo? Yo tenía este de antes, pero Ay, mismo la color. corbata está mismo color. delgadita también. A ver, bajamos, señor bombón suculento. Tacones. Zapatito marroncito con medias de color blanco. Para que Michael vean. Jackson. Michael Jackson, así es. El estilo indio, por favor. Ahora jefa, mismo El de taco. siempre. Como un punto negro para que no me den. Ah, ¿quién puso esto? La peluquera. Ella dijo, estás Sí, ese- tan bonita Me también, dijo no, porque no te echen ojo. como mi tía. Sí. Ella te dijo, con Con sari. un vestido típico de India, se llama sari. ¡Wow! Dusri taraf. Hemos llegado últimos. Ahí están los novios. Los regalitos, no sé de quién, siempre son así, de la parte de chica, siempre se van para el chico, así es el estilo indio. La familia de chica tiene que dar regalos a la familia de chico porque así pues, tradición pues. Ahora, chicos, es muy complicado. Quiero tomarme fotos. Ahorita estoy un ratito a un costado y ya mi marido me está llamando porque la gente quiere que estemos con ellos, que estemos disfrutando. Y pues bueno. Mostrando su vestido. A ver. नचते न सारे
बनगी देखो चीज कसुती यगज बन पानी ले चली यगज बन पानी ले चली No hemos tomado ni una gotita de alcohol y mira cómo termina. En serio, baby, ¿qué nivel tuyo, ah? Pero soy un nivel infinito, un Baila, pro, pero como un baila. loco, un Beto, madre mía, este hombre. Y mira cómo termina, madre mía, este hombre. Todo sudando. Y todavía no nos hemos tomado ni tantas fotos juntos. importa, El pero no. bombón no. Y los cuchis dicen, tómate foto hasta donde pasa la hormiga. No se Nuestro puede. Cushi, nuestra familia sabe cómo somos. Ahí está mi sogriña. Está atacando con todo. Es lo bueno, porque vienes al matrimonio a comer gratis. Bien. Señor bombón suculento comiendo no sé qué cosa, esta bolita panipuri. Es Así una hay que cosa comer, así hay que comer deliciosa después que no tienen idea. La verdad es que es tan delicioso que no puedo explicarle. Terminamos de comer y toda la gente se acerca aquí para comer. Ustedes pueden notar que es súper tranquilo, cada uno socializa, pues no, grupito, grupito. No es como típico ya fiesta, ustedes ya saben. Tranquilo, cuchis, no hay ni una gota de alcohol ni nada, la gente está comiendo tranquilo entre familias. Y aquí el señor bombón suculento está comiendo, no sé, un Y la cosa cachori. es que, ¿sabes por qué es tranquilo aquí? ¿Por qué? Porque por el malo virus, todos hay menos gente. Si no, normalmente en una boda viene wow, 500 baby, personas, baby. 500 personas. Pero amor, si hubiese invitado a 500 personas no habría ni espacio aquí, Pero, amor. baby, el arroz especial dice Kashmiri biryani, pero vegetariano. 2 tipos de pan típicos. Este es chapati normalito que le da cólera a mi esposa cocinar. Y este es tandoori roti que el señor hace acá en el oven grande. Ahora el sección de dulces. Este es un dulce típico, se llama gajar halwa. Es típico de esta temporada cuando hay mucho zanahoria, por eso es rojo. Es pastel. Madre mía, hay pastel y mi esposa no tiene ni un pedazo en su plato. No puedo creerlo. Y leche. Mi amor, toma una más. Yo traje para mí. Madre mía, mi cara está ya eso. No me di cuenta, yo parezco loco. Cause aside from my soul there goes a sight now there goes a sight from my soul there goes a sight from my soul